La presidenta argentina desata la ira en redes sociales por unos tweets. ¿Qué le responden? Bueno, pues vamos a entrar de lleno a este tema. Con broche, pero que no es de oro, cerró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner su visita a China. Y no es de oro porque los usuarios de la red social Weibo, similar a Twitter, desataron todo tipo de comentarios en respuesta al tweet que ven aquí y que escribió la presidenta al terminar un foro de empresarios. Y leemos lo que dijo. Más de 1000 asistentes al evento. ¿Serán todos de la Cámpola y vinieron solo por el arroz y el petróleo? Algunos fueron corteses con su crítica a la presidenta, pero otros no. Un editor de la cadena ABC reportó lo que un molesto ciudadano chino escribió a la presidenta. Y lo vamos a citar. Vino a China a pedir dinero, pero ni siquiera es respetuosa. No venga a nuestro país. No es bienvenida. De ese tamaño la respuesta de uno de muchos chinos que se molestaron con la presidenta por lo que es una broma de mal gusto. Ni hao, Diego Laje, ¿cómo estás? Ni hao, Gaby, un gustazo acompañarte. Y sí, fue un comentario desafortunado. Hay muchísimos matices para cubrir en este comentario. Por un lado, tenemos que decir que gracias a Dios fue una desgracia con suerte, como se dice en Argentina, porque tenemos que darle las gracias a la falta de libertad de expresión en China, a través de la cual Twitter no está disponible para el grueso de los usuarios chinos. Además, como la prensa no es libre en China, la prensa oficial china no recogió los comentarios ni los publicó para el público chino, así que el gran público chino ni siquiera se enteró. Curioso, generalmente criticamos la falta de libertad de expresión en China, obviamente, más allá de mi humorada, hay que aclarar eso, que es un tema gravísimo. Pero en este caso jugó a favor, porque el grueso de los chinos no se enteraron, al menos hasta ahora, de este tuit, que culturalmente debiera decir es un gran deshonor para los chinos, y desde ya no hubo reacción oficial, y conociendo China no la va a ver, porque ante una situación de deshonor no van a seguir deshonrándose con la reacción, ¿no? Pero eso es una sensibilidad cultural que uno quiere después de muchos años acá, y por supuesto no se le puede exigir a nadie. Bueno, pero si a donde fueres haz lo que vieres, Diego, y no estamos seguros de cuál es la cultura en un país, siendo presidente, turista, empresario, y en este caso estás hablando de una presidenta, pues medio que cuidas tus palabras. Es decir, yo me imagino que todos tenemos sentido del humor, pero estás en un país que ni siquiera comparte tu idioma y tiene una cultura muy diferente. Por eso te digo, vamos a usarlo para todos los empresarios que vengan a China. Empresarios latinoamericanos, cuando vengan a China, no hagan chistes. Primero, no a los, no la Cámpola, tú llegaste y no hiciste eso. No hagan chistes, sean serios. Eso es lo eso me parece que es la lección más importante para llevarse de hoy. Si usted viene de viaje a China, no haga chistes. Sea serio, sea aburrido. Segundo, sí hubo reacciones en Hong Kong, en Taiwán y en algunos usuarios chinos que accedieron a Twitter, y te voy a presentar algunas rápidamente. Esta Sina Weibo, el equivalente de Twitter chino, pero también está muy reprimido, muy controlado por las autoridades chinas. Habla dos oraciones en chino para escuchar tu acento. La invitaron, la desafiaron los usuarios chinos, a lo cual yo puedo dar fe que efectivamente mi acento en chino es ridículo, y hace muchos años que lo estudio. De hecho, se ríen mucho los chinos cuando me escuchan, así que estimo que una persona tratando de hablar por primera vez puede ser. Este es muy parecido al que habías reproducido al que habías reproducido al principio del segmento. Y finalmente también está el de la minimización. No debemos tomarlo seriamente. Argentina no es un país relevante según esta usuaria china. Así que, por supuesto, variedad de reacciones. Cabe aclarar que las principales reacciones sucedieron en Taiwán y Hong Kong, y también hay muchos chinos que reaccionaron con ironía, con otra humorada distinta, o que no le dieron ninguna importancia. Hay como variedad de reacciones, pero me parece, recalco, la lección fundamental para todos los latinoamericanos que venimos a China: no tratemos de ser graciosos. Es muy posible que quedemos muy mal, Gaby. Y el tuit que yo levanté, que reportó este periodista de la ABC, que le dice: vienes a pedir dinero y contratos, es un tuit de los más duros que yo vi.
realmente. Tenemos en América Latina otro tipo de sentido del humor y quizá por eso no nos cabe entender completamente que hay esta reacción. Yo creo que es otro mundo distinto y con eso ya empieza la primera frontera para entendernos culturalmente. Diego, la presidenta no se disculpó per se, pero sí trató de describir qué era o por qué estaba teniendo esta expresión en Twitter. Pero déjame cerrar preguntándote el tema de los acuerdos, porque al final del día hizo más ruido al final de su viaje que los 20 y tantos acuerdos que firmó la presidenta. Exacto. Lo que sí cabe aclarar es que hay muchísimos acuerdos económicos que se espera que sean muy beneficiosos para el comercio bilateral. Hay algunos que, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina critica por cuestiones de mano de obra, también sectores sindicales de la Argentina. Esos va a haber que verlos en detalle, cómo funcionan y cómo se ponen en práctica. Lo que también cabe destacar es que, por ejemplo, se facilitarían las fórmulas para que los argentinos trabajen en China como intercambio de poder aceptar mano de obra china. Así que eso, curiosamente, ha sido un problema para quienes han hecho negocios, para aquellos argentinos que han hecho negocios en China. Yeah. Así que quizás hay un beneficio por ahí. Y después, por supuesto, resta conocer el texto completo de los acuerdos secretos, esos que quedan pendientes en torno a la investigación espacial que depende directamente del Ejército Popular de Liberación, etcétera. Esos son detalles que tenemos que ver y que, por supuesto, no tenemos acceso, al menos hasta el momento. Claro, y lo vamos a analizar. Diego, solo breve, muy breve. Tienen sentido del humor los chinos, ¿no? Tienen un súper sentido del humor, es muy, más bien lingüístico y saben reírse de las cosas, pero no tienen ese sentido del humor latinoamericano que trata como de degradar, lo que en Argentina llamamos la gastada. Eso, exactamente eso que hizo la presidenta argentina, exactamente eso es el sentido del humor que no tienen. No quería ese sentido del humor donde uno toma ventaja del otro. Exacto, no quería crearles mala fama a los chinos con su sentido del humor, sí lo tienen. Diego Laje es el que es testigo de todo esto. Le digo Sai Chen y a ver si hablamos del humor chino en el futuro. Gracias. Sai Chen.